Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de respuesta metabólica al trauma y básicamente es como una introducción a las siguientes pues como revisiones que haremos este mes, que son como precisamente pues de trauma. Entonces, antes como de arrancar, vamos a responder esta pregunta, ¿cierto? Porque es como importante hablar de este tema. Entonces, recordemos que el trauma en el mundo es la quinta causa de muerte, la sexta causa de incapacidades. Sin embargo, en los pacientes jóvenes menores de 35 años es la primera causa de muerte y de discapacidad. En nuestro medio, las lesiones pues como heteroinfligidas y los accidentes de tránsito van a ocupar el primer lugar. Entonces digamos que al ser una patología pues como tan frecuente, es importante arrancar como desde lo básico, ¿cierto? Entonces, entender como la fisiología, la fisiopatología del trauma y entender el por qué nuestro paciente está de X o Y manera. Por ejemplo, porque el paciente está taquicárdico, porque está hiperglicémico, porque está febril, porque, por ejemplo, es como tan importante controlar el dolor, ¿cierto? En estos pacientes, mucho más allá, digamos, de que simplemente pues el paciente se sienta como más confortable. Y además, según como el estado, según como encontremos el paciente, irnos como ubicando, digamos, en esas diferentes fases de la respuesta metabólica al trauma, como veremos pues como en el transcurso de esta revisión. Entonces, en el paciente traumatizado, ¿cierto? Sea de una forma pues como accidental o una intervención quirúrgica, incluso cuando es programada, pues necesariamente se va como a producir una respuesta neuroendocrina y humoral que puede ir, digamos que de moderada a severa, dependiendo como de la magnitud del trauma. Entonces, esa como respuesta metabólica al trauma es, digamos que la manera como el organismo va a responder como de manera biológica a las lesiones tisulares y esto con el fin, digamos que, de restablecer como la homeostasis, protegerse de infecciones y fundamentalmente aportar la energía para cicatrizar, reparar y restaurar pues como los tejidos lesionados. Entonces, el conocimiento como de la interacción del trauma y de la respuesta inflamatoria sistémica pues es digamos que fundamental para comprender esa respuesta defensiva del organismo ante cualquier daño. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones esa respuesta es como muy desmesurada, como muy descontrolada, y eso digamos que es lo que ocasiona mayor daño que beneficio. Cuando uno como que revisa la literatura, ¿cierto? Se da cuenta que este definitivamente no es un tema nuevo. En los años como de 1700, 1800 aparecen ya autores que hablan como de estos temas relacionados. Entonces, Bernard, digamos que estableció la fisiopatología como una disciplina y sugirió que todos los fenómenos vitales eran atribuibles a reacciones químicas y fisiológicas. Por su parte, Cannon comprobó que el sistema nervioso autónomo se encarga como de efectuar esos ajustes autorreguladores después del estrés y fue quien introdujo como el término de homeostasis. Hunter fue un cirujano inglés y fue como el primero en plantear que la respuesta que se produce después de la lesión eran benéficas para el huésped. Sin embargo, fue en 1942 cuando empezamos como a comprender las fases de la respuesta metabólica al trauma, gracias al doctor Cuthbertson, quien describió dos fases del trauma, la fase aguda o la fase de shock que denominó la fase ebb y una fase de hipermetabolismo o la fase flow. Más o menos en 1953, el doctor Moore describió una tercera fase, que es la fase de recuperación. Entonces vamos a hablar como un poquito de estas fases y como qué caracteriza a cada una, aunque digamos que en el transcurso de la charla pues vamos a ir como desglosando un poco más esto. Entonces, la primera, entonces la fase ebb, es la fase que se presenta como inmediatamente después del daño tisular. Esto ocurre en los primeros minutos a horas. Hay algunos, digamos que literatura que habla que puede durar de 12 a 24 horas o inclusive puede ser mayor, digamos que dependiendo de la severidad del trauma. Y en esta fase corresponde como al estado de choque, ¿cierto? Entonces el paciente llega hipotenso, pálido, sudoroso, mal perfundido, hipóxico.
Si sobrevive a esta etapa, entonces la siguiente fase es la fase flow. Esa fase puede persistir algunas semanas y aquí tenemos un paciente en un estado como hiperdinámico, es decir, un metabolismo catabólico con un aumento pues de las hormonas contrarreguladoras, con un aumento, digamos que de esas, del glucagón, de la hormona de crecimiento, de las catecolaminas. Se inicia como toda la respuesta inflamatoria, la liberación de interleuquinas y el metabolismo, digamos que celular, empieza a generar lactato por glicólisis anaeróbica para precisamente producir energía, que es lo que en ese momento necesita el paciente. Y esta tercera etapa que aparece, digamos que cuando prevalecen los sistemas compensadores y el metabolismo vuelve otra vez como a las vías anabólicas y es la fase de recuperación, en donde digamos que en esta fase la respuesta hormonal que estaba como tan activa en la fase previa empieza a disminuir. En la literatura, respecto como a estas fases, se hace la analogía como lo que sucede con la marea. En esta primera foto, digamos que es como representa la fase E, ¿cierto? Minutos pues como después de la lesión, y básicamente estamos como en un modo de preservación, ¿sí? Entonces no hay agua, no hay olas, digamos que no hay movimiento, mejor dicho, estamos como en modo apagado. La siguiente, que es la fase flow, en donde digamos que rápidamente el agua, las olas van a llegar como a esa bahía, y esto está dado como por todos esos estímulos, ¿sí? Del dolor, la hipovolemia, que activa esos vasoreceptores, quimiorreceptores, y entonces se da, digamos, que una marea como de catecolaminas, de cortisol, que es lo que denominamos pues como el estado hipermetabólico o hiperdinámico. Y por último, está pues como esa fase, digamos que recuperación, ¿cierto? Obviamente digamos que no todos los pacientes llegan a esta fase, pero es la fase en donde se recobra como el equilibrio, donde se recobra como esa homeostasis. Se considera que más o menos ocurre entre 3 a 8 días después de una cirugía que es electiva, pero puede durar semanas o meses, digamos que posterior a un trauma que sea pues mayor. Entonces, dentro de la fisiopatología, la respuesta pues metabólica al trauma, digamos que de manera fisiológica va a involucrar un componente neuroendocrino, un componente inflamatorio y un componente inmune. Entonces, esa, digamos que respuesta que es normalmente reparadora, ¿cierto? Sin embargo, digamos que veremos cómo cuando se presenta una respuesta como inflamatoria magnificada, lo que hace el cuerpo es como que en un intento de regularla va a desencadenar una respuesta antiinflamatoria compensadora. Y digamos que ese balance entre esas respuestas pro y antiinflamatorias es lo que en últimas va como a determinar la evolución favorable o fatal pues como de estos pacientes. Entonces, en el primer componente, que es el sistema neuroendocrino, tenemos el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipoficiario. Cuando se produce pues una lesión, una injuria, entonces se activa pues un conjunto, ¿cierto?, de reflejos inducidos por estímulos y eso, digamos que lo que va a hacer es enviar como unas señales al sistema nervioso central, ¿cierto?, por unas vías aferentes que van a activar ese sistema simpático, aumentando las concentraciones pues de adrenalina y noradrenalina y esto, digamos que a su vez traduce mediante unas señales eferentes en una respuesta fisiológica, ¿cierto? Entonces, va generando pues vasoconstricción, se disminuye el consumo y el transporte de oxígeno, disminuye pues como el gasto energético. Digamos que el objetivo como de estos cambios que se producen en esta fase es como garantizar la circulación y la oxigenación pues como esos órganos vitales. Y por otro lado está la activación del eje hipotálamo hipoficiario, en donde va a generar pues como la liberación en la adenohipófisis de hormona de crecimiento, de hormona adrenocorticotrópica, de hormona estimulante de tiroides, en la neurohipófisis bien importante la hormona antidiurética pues en respuesta como a la hipovolemia, y aquí algo bien importante es como recordar que la T3 y T4 aumentan el efecto de las catecolaminas. Y veremos a continuación pues como el papel tan importante que tiene la ACTH o pues la hormona liberadora de corticotropina, digamos que en todo pues esta respuesta metabólica. Vamos a desglosar digamos que un poquito más estos dos sistemas a continuación. Entonces, ante la presencia de un factor estresante, ¿cierto? Llamémoslo dolor, miedo, hipovolemia, ansiedad, infección,
Entonces, la hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo, pues va a estimular la producción hipoficiaria de adrenocorticotrópica, que esto a su vez va a incrementar la producción de glucocorticoides pues en la corteza suprarrenal. Y el principal glucocorticoide en esa como respuesta al trauma es el cortisol. Ese cortisol pues hace parte de las llamadas hormonas contrarreguladoras. Este a su vez entonces va a producir gluconeogénesis a partir de aminoácidos, proteólisis y lipólisis. Y algo bien importante es que además tiene como un efecto, digamos que inhibitorio sobre la inmunidad celular, generando así un efecto inmunomodulador. Digamos que paralelamente a esto, en el eje simpático suprarrenal, pues se va a dar, como vimos, ¿cierto? Un incremento en las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y esta como intensa descarga simpática adrenérgica es como la responsable como de esos efectos hemodinámicos que tiene el paciente, ¿cierto? Con el fin, digamos que, de responder a la hipovolemia y a la hipoxia. Entonces, las acciones como metabólicas de esas catecolaminas van a incluir el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento pues como de la presión sanguínea, la glucogenólisis, en los bronquios la relajación del músculo liso y en el sistema gastrointestinal pues nos va a disminuir como el tono y la motilidad. Como sabemos, los intestinos gastan pues como grandes cantidades de energía, digamos que para realizar pues como todo el proceso de digestión, y en ese momento del trauma, pues el organismo, digamos que para el organismo esto no resulta primordial. Bueno, entonces respecto a como esa respuesta inflamatoria, entonces la liberación, digamos que principalmente de interleuquinas, y de manera secundaria de radicales libres, va a desencadenar una respuesta inflamatoria masiva y esto va a generar a su vez pues como un daño endotelial, ¿sí? Resulta que hay una gran liberación como de moléculas pues como proinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1, 2, 8, interferón gamma, los tromboxanos. Entonces vamos a hablar un poquito como de los más importantes. Entonces, el factor de necrosis tumoral es, digamos que, es como quien inicia como esa respuesta inflamatoria y va a estimular la síntesis de proteínas en esa fase aguda, estimulando pues como ese catabolismo del músculo esquelético, por lo tanto puede desencadenar pues caquexia, ¿cierto? Produce fiebre, anorexia y taquicardia. Esta interleuquina 1 a nivel sistémico es como el determinante principal de la aparición de la fiebre y se considera que esto probablemente es como por la síntesis de prostaglandinas en el endotelio. Esta interleuquina 1 también sobre la médula produce y libera neutrófilos. En el hígado va a disminuir la producción de proteínas como la albúmina y a nivel local nos va a activar las células T. La interleuquina 2 tiene efectos sobre las células B, sobre los macrófagos y sobre las natural killer. Y la interleuquina 6 es muy importante, es una interleuquina proinflamatoria y es importante, digamos, que en esa respuesta hepática aguda y se considera que los niveles de esta interleuquina son proporcionales a la magnitud, pues, como de la lesión o de la injuria. Entonces, esa respuesta inflamatoria se puede dar, digamos que en diversas como fases o etapas, ¿cierto? Entonces, primero, digamos que una reacción local, esta fase se caracteriza por una respuesta inflamatoria, precisamente eso, local, que tiene como objetivo, digamos que limitar el daño, promover el crecimiento de tejido nuevo y eliminar el antígeno de una manera como rápida, ¿sí? Entonces, inmunológicamente, ¿esto qué hace? Es que impide la presentación como del antígeno y por lo tanto no se va a desencadenar como toda esa cascada pues inflamatoria. Esto, digamos que se traduce como en una rápida recuperación pues como del equilibrio, ¿cierto? Entre esas respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. La siguiente es una respuesta sistémica pues como inicial, digamos que local. Entonces, la respuesta inflamatoria tiene como repercusión sistémica debido como al paso de esos mediadores inflamatorios ya al torrente circulatorio, ya no solo local, sino al torrente circulatorio. Y esto condiciona pues un reclutamiento plaquetario en la microcirculación y un daño endotelial generalizado.
clínicamente aquí el paciente con fiebre, con taquicardia, con vasodilatación sistémica, y algo bien importante es que como ya hay daño endotelial, entonces ya empiezan a aparecer como datos, digamos que de fuga capilar. Y en la fase, digamos que más avanzada, hay una respuesta inflamatoria masiva. En esta fase ya se pierde completamente pues como el equilibrio, ¿cierto?, entre esas respuestas inflamatorias y antiinflamatorias. El daño endotelial es mucho más grave, su disfunción es mucho más pronunciada, el daño intersticial y tisular, digamos que van a empeorar porque aquí en esta fase hay como mucha presencia de radicales libres de oxígeno, y bien importante es que hay una disregulación de la coagulación. Respecto a este tema en particular, al final vamos a mencionar pues como algunas cosas. Bueno, vamos a pasar entonces a los cambios metabólicos postraumáticos. Respecto al metabolismo de las proteínas, entonces digamos que las proteínas sirven como el mayor sustrato de glucosa, ¿cierto? No el principal combustible, sino como el principal precursor. Y este se caracteriza por un incremento en el catabolismo de las proteínas, un incremento en el recambio de proteínas, pero quiero hacer como mucho énfasis en esta parte que estoy aquí pues como señalando, que es el balance negativo del nitrógeno, porque esta es la manifestación como más significativa de la fase flow. Digamos que esto es una expresión directa de la degradación proteica corporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementa la excreción de nitrógeno ureico a más de 30 gramos por día, y eso a su vez se va a traducir en una pérdida de masa muscular más o menos de 1.5% diariamente. Incluso esta parte afecta de una manera bien importante los pacientes que tienen ventilación mecánica, pues porque el paciente no va a tener, digamos que la fuerza en esos músculos respiratorios para poder dejar el ventilador. Ese metabolismo de las proteínas puede continuar más o menos entre 3 a 7 semanas, y digamos que en este punto se puede impactar de manera como bien significativa pues con el manejo, digamos que nutricional de este tipo de pacientes. Respecto al metabolismo de los lípidos, los ácidos grasos, digamos que son pues como una fuente muy importante, ¿cierto?, de energía después del trauma. Los triglicéridos van a proporcionar del 50 al 80% pues como de la energía. La energía como liberada, digamos que de la oxidación de la grasa es una fuente de energía muy importante para las células hepáticas, y las reservas de los lípidos son duraderas y están en grandes pues cantidades. La cantidad, digamos que de ácidos grasos, ¿cierto?, como resultado de la lipólisis puede exceder la energía, y por ello, si el paciente recibe glucosa en una dosis mayor a la que él puede oxidar, pues esto conducirá a una mayor esteatosis hepática. Dentro del metabolismo de los carbohidratos, entonces, pues bien sabemos que la glucosa constituye la mayor fuente de energía, y que su incremento en sangre es proporcional a la severidad de la lesión. Entonces, la hiperglicemia se debe como a dos factores principales, ¿cierto? Dos factores pues como fundamentales. Por un lado, entonces, digamos que tenemos esas fuentes endógenas de glucosa, ¿cierto? Entonces, la glucogenólisis hepática y la glucogénesis en el hígado pues y en el riñón. Y por otro lado, se produce un aumento en la resistencia de la insulina a nivel muscular y del tejido adiposo. Digamos que ese estado de hiperglicemia puede producir efectos deleterios que pueden incluir incluso pues alteración en la función inmunitaria, porque hay una disfunción en los macrófagos, aumento de las interleuquinas proinflamatorias, y también pues hay un aumento en el riesgo de las infecciones y en el retardo pues como de la curación y de la cicatrización de las heridas. Vamos a pasar a este tema que es la coagulopatía y el trauma. Entonces, digamos que porque es como importante hablar de esto. Entonces resulta que los pacientes con trauma, digamos que tienen como una división trifásica, ¿cierto?, de mortalidad. En la primera fase, los pacientes se mueren por lesiones neurológicas o por lesiones como de los grandes vasos. Y en la segunda fase se mueren por sangrado, y se considera que en esta fase son muertes que debemos considerar como prevenibles. Aproximadamente como 2 de cada 10 pacientes que llegan a trauma llegan coagulopáticos, y ellos tienen un aumento en la mortalidad 3 veces mayor que los que no están coagulopáticos.
Entonces, para empezar a hablar de este tema, pues digamos que necesariamente digamos que nos toca recordar, ¿cierto?, cómo es el modelo celular de la hemostasia, el cual digamos que reconoce el rol de las células para la formación del trombo y el mantenimiento del mismo. Entonces, son tres fases de las que vamos a hablar como de manera resumida, ¿sí? Que son la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. Entonces, aquí tenemos la fase de iniciación. Esa fase de iniciación, entonces, lo primero que tenemos es como la exposición del factor tisular, que es esto que vemos aquí, cuyo objetivo es interactuar con los factores de coagulación. Entonces, digamos que la célula va a activar el factor 7 de coagulación. Este factor activado va a activar a los demás factores, iniciando con el 10, luego con el 5, y esto va a iniciar la formación de trombina, que es esta que vemos acá, pero esto se forma inicialmente como en pequeñas cantidades. Esta trombina, entonces, digamos que va a activar las plaquetas. Es bien importante que reconozcamos, pues, como en este punto, el papel del calcio como un cofactor como de todas esas reacciones, pues, de la coagulación. La siguiente es la fase de la amplificación. Entonces, estas como pequeñas cantidades iniciales de trombina, digamos que van a promover la activación secuencial, ¿cierto?, de esos demás factores de coagulación y van a llevar a que la plaqueta se active. Una vez activada la plaqueta, se van a liberar sustancias como el ADP, que va a permitir la adhesión y la agregación plaquetaria y van a formar pues el tapón plaquetario, que es como el principal componente, digamos que, de esta etapa. La fase de propagación, entonces, en la cual, digamos que esa plaqueta que ya está activada va a continuar activando pues como secuencialmente los demás factores de coagulación y vamos a tener entonces más activación del complejo protrombinasa, que es lo que vemos acá, y esto va a dar lugar, por así decirlo, como un estallido en la formación de trombina. Se considera que se produce aproximadamente 10 a las 8 veces más cantidades de trombina y digamos que vamos a tener aquí ya la estabilidad del coágulo que va a estar dada por la conversión de fibrinógeno en fibrina. Entonces, una vez pues se activan, ¿cierto?, como todos esos factores de la coagulación y se forma el trombo, pues el organismo también va a activar los mecanismos anticoagulantes naturales, como la proteína C y S y la fibrinolisis, pues esto con el fin, nuevamente, como hemos dicho, de mantener la homeostasis. Entonces, en el sistema pues fibrinolítico tenemos factores, digamos, que promueven esa fibrinolisis, como el factor activador tisular y la uroquinasa. Entonces, se promueve la formación de plasminógeno en plasmina y esta pues va a destruir el trombo y va a formar como los productos de la degradación de la fibrina. Pero entonces, ¿qué es lo que me desencadena la coagulopatía en el trauma? Entonces se consideran que son como estas tres factores. Uno, una formación de un coágulo dañado, una disfunción plaquetaria y una disregulación de la fibrinolisis. En ese primer punto, que es el punto de la formación de un coágulo dañado o puede que no esté, digamos que dañado, pero tiene una actividad reducida, están involucrados dos mecanismos que vamos a ver a continuación. El primero es el mecanismo de la proteína C activada. Entonces, después de que ocurre la lesión, ¿cierto?, se produce la activación de la trombina, la activación y los mecanismos pues anticoagulantes, como son la trombomodulina, la proteína C y la proteína S. Cuando la proteína C se activa, se considera que inhibe el factor 5 y el factor 8, que como vimos, son como elementales pues en la formación de la trombina. Pero además, digamos que tiene un papel muy importante porque inhibe el inhibidor del activador del plasminógeno. De esta manera, entonces, la proteína C también va a promover la fibrinolisis. Y en la coagulopatía inducida por trauma, los niveles de proteína C activada se aumentan de 5 a 20 veces más que en un paciente que no tiene trauma. La siguiente dentro de ese primer punto es la autoheparinización por la degradación del glicocálix. Entonces, aquí primero nos vamos a ubicar, entonces este es el eritrocito, esta digamos que es el verde, el glicocálix, y este amarillito pues es como el endotelio. Entonces, ese glicocálix se considera como un antiadhesivo, ¿cierto? Como una estructura, digamos que anticoagulante, que protege las células endoteliales y mantiene, digamos que, una función de barrera. Entonces, cuando se produce el trauma, ¿cierto?, por la hipoperfusión,
por la inflamación se va a producir un daño en el endotelio y a su vez hay una como degradación de ese glucocálix generando una liberación, como vemos en esta imagen, de proteoglicanos. El proteoglicano más importante que se libera es este, que es el Sindecan 1. Resulta que este Sindecan 1 tiene funciones similares a la heparina, por lo que estaríamos en una fase de autoheparinización en la coagulopatía inducida por el trauma. El siguiente pues es como la disregulación de la fibrinolisis. Entonces, ese endotelio pues lesionado, ¿cierto? Va a liberar ese inhibidor del plasminógeno que va a promover aún más esa hiperfibrinolisis y de manera simultánea aquí ocurre el agotamiento del fibrinógeno. Recordemos pues que aproximadamente 2 a 4 gramos de fibrinógeno se pierden cuando perdemos más o menos 1 litro de sangre, ¿cierto? Y como vimos en esa teoría celular, el fibrinógeno le va a dar pues como estabilidad al coágulo. Entonces, a mayor severidad del trauma, menor fibrinógeno del paciente. Como ya hemos visto, pues como en las revisiones de trauma que hemos tenido, las metas son tener un fibrinógeno mayor de 200 miligramos decilitro. Y respecto a la disfunción plaquetaria, que ocurre pues como en los pacientes con trauma, esta disfunción se hace como de manera temprana y al parecer es por alteración en el metabolismo del ADP, o sea que básicamente lo que inhibe es la agregación plaquetaria. Este esquema es el esquema que se presenta en las guías europeas de sangrado y coagulación del año pasado, en donde básicamente lo que nos dicen es que obviamente hay unos factores, ¿cierto? Unas condiciones preexistentes, la edad, factores genéticos, pacientes con comorbilidades, pacientes que toman medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, ¿cierto? Eso va a llevar, digamos que en un trauma ocurre hemorragia y un shock. En esta parte de aquí, digamos que está lo que ya hemos visto, ¿cierto? Que es la alteración del glicocálix, la heparinización endógena, la hiperfibrinolisis, pero me gustaría, digamos, que hagamos énfasis como en esta parte de aquí al final, ¿sí? Entonces, digamos que son como factores, no son factores primarios, como sí lo son estos que vemos aquí, pero digamos que son factores como secundarios o mejor, como disparadores, ¿sí? Entonces, la hemodilución. Con el modelo, digamos que celular, se reconoce que las células, las plaquetas y los glóbulos rojos permiten como una mayor formación del trombo. Entonces, obviamente, al hemodiluir los pacientes, estamos aumentando esa coagulopatía, razón por la cual, digamos, hay que limitar el volumen de los cristaloides de manera temprana. La hipotermia afecta la hemostasia. Se ha encontrado que la afecta, digamos que cuando la temperatura es menor a 33 grados, y en la hipotermia se alteran tanto las funciones de los factores de la coagulación como de la agregación plaquetaria. Y recordemos que más de la mitad de los pacientes que llegan a urgencias tienen temperaturas menores de 36 grados. Y la acidosis metabólica, este sí tiene pues como un papel, digamos que mucho más relevante. Sabemos que cuando hay hipoperfusión, ¿cierto? Se activa como todo el metabolismo pues anaerobio que ya mencionamos, que va a ser el responsable de la hiperlactatemia, pues que nos va a llevar a una acidosis. Se considera que una reducción del pH menor a 7.3 de manera in vitro ha demostrado que reduce la actividad del factor 7A en un 90%. Y el complejo de protrombina, pues esa actividad de ese complejo de protrombina hasta en un 70%. Entonces, digamos que uno puede hacer diagnóstico, ¿cierto?, de coagulopatía mediante pruebas de laboratorio, ¿sí? Y puede tener uno como 2 tipos de pruebas. Las convencionales, que son como los tiempos de coagulación, el fibrinógeno. Estos, el problema es que solamente miden como la formación inicial del coágulo, ¿cierto? O sea, esa fase que vimos en la teoría celular de la hemostasia inicial. Y uno realmente pues quisiera es como tener la visión completa desde la formación hasta la fibrinolisis. Y esto se logra con las pruebas viscoelásticas. Realmente de estas pruebas vamos a hablar solamente como de algunas generalidades. Son, digamos que 2 pruebas. Entonces tenemos la tromboelastografía y la tromboelastometría. Como podemos ver, las curvas son un poco parecidas, pero los nombres de cada ítem de la prueba van a ser distintos.
Entonces, en la tromboelastografía tenemos el tiempo R, ¿cierto? Que en la tromboelastometría va a corresponder a al tiempo, pues, como de la formación, digamos que del coágulo. Y esa fase nos hablará de las fases como de iniciación, que si está prolongada, pues nos estaría hablando de un déficit en los factores de coagulación. Luego sigue lo que corresponde arriba, que es la tromboelastografía. Bueno, voy a seguir diciendo arriba y abajo. Arriba es la tromboelastografía y abajo la tromboelastometría. Entonces, arriba, esa fase pues como de, digamos que de amplificación corresponde a K y ángulo alfa, y abajo el tiempo de formación, que está acá, el tiempo de formación del coágulo y el ángulo alfa. Y eso nos está hablando principalmente de déficit de fibrinógeno y en menor medida de déficit plaquetario. Aquí quiero hacer énfasis de la ventaja que tiene la tromboelastometría, porque esta puede discriminar como un déficit del otro, mientras que la tromboelastografía pues no puede, digamos que, discriminar eso. Y en tiempo real, digamos que a medida que se aumenta la formación del trombo, ¿cierto? Entonces la curva también se amplía y tenemos lo que conocemos como la amplitud máxima o de máxima firmeza del coágulo, que nos está mostrando como la función plaquetaria, ¿cierto? Que es esta de acá, que arriba correspondería a esta, que es la fase G. ¿Qué también nos muestra? Nos muestra la fibrinolisis, que está mediada por LY30 aquí en esta parte de arriba y por LI30 en esta parte de abajo. Entonces, digamos que nos muestra como toda la formación del coágulo, ¿cierto? Todas sus fases, desde la fase de iniciación hasta la fase de fibrinolisis, y los valores de referencia, pues que afortunadamente siempre nos los da el laboratorio. Pero digamos que no solamente es como el valor, ¿sí? Sino como la información que se tiene al visualizar la gráfica. Entonces, si tenemos una fase de iniciación prolongada, vamos a tener un déficit en los factores de coagulación. Si tenemos una curva, digamos que no se amplía como debería, entonces tenemos una alteración en la función plaquetaria, pues, o en los niveles de fibrinógeno. Y si se demora, digamos que en iniciar la formación, pero tampoco se alcanza como la amplitud que debería, entonces se considera una alteración global, tanto de factores de coagulación como de función plaquetaria. Al lado derecho, entonces, digamos que cuando las gráficas son más anchas de lo normal, entonces estamos hablando, por el contrario, de estados como de hipercoagulación. Y cuando vemos como que el trombo rápidamente, digamos que se pierde pues o desaparece o se destruye, mejor, estamos hablando de la hiperfibrinólisis. Este es pues como lo que tenía para compartirles el día de hoy. Realmente cuando empezamos pues como, o cuando empecé a revisar, me parecía como un tema como muy molecular, como muy bioquímico, y la idea era hacerlo como lo más práctico quizás posible. Entonces le doy paso al doctor Cristian Pérez como para sus apreciaciones y para las preguntas y pues como para la discusión. Bueno, gracias Marisol. En realidad, sí, nosotros como cirujanos a veces nos queremos alejar de estos temas tan moleculares, pero es importante como siempre tener la apreciación de esa base, ¿cierto? Y tener el entendimiento y el conocimiento de esas bases moleculares para explicar por qué tomamos X o Y conductas en muchas circunstancias. Y muchas veces, en este caso, verle alguna aplicación para mejorar nuestros resultados quirúrgicos. Si bien estamos empezando una serie de temas para hablar de trauma en el contexto pues, de accidentes de tránsito o de violencia o heridas por arma de fuego, tenemos que estar presente que en todo acto quirúrgico también estamos nosotros generando un trauma quirúrgico, un trauma un poco más controlado, ¿cierto? Y aquí quiero que nos detengamos para ver la aplicación de todo lo que nos acaba de hablar Marisol para nuestros pacientes con un trauma quirúrgico, ¿cierto? Resulta que toda esta respuesta metabólica al trauma genera un desbalance en ese equilibrio en el que vive nuestro cuerpo, ¿cierto? Y muchas veces cuando el cuerpo no es capaz de regularse y genera una respuesta inflamatoria exagerada, o por el contrario no tiene con qué responder y simplemente se queda crudo en ese proceso de cicatrización, vamos a llegar a resultados nefastos, ¿cierto? Usualmente vamos a tener más respuesta como un hipercatabolismo, ¿cierto? Entonces hay varios puntos en los que nosotros podemos intervenir para modular
un poco esa respuesta tan exagerada de nuestro cuerpo o de nuestros organismos al trauma quirúrgico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los protocolos ERAS, y no quise que lo metiéramos, o no quisimos más bien meterlo en estas charlas porque va a tener su momento en otra de las charlas futuras. En los protocolos ERAS nos tratan varios ítems para poder intervenir y de esa misma manera modular esa respuesta no solamente metabólica, sino sistémica del cuerpo al trauma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos hablan de hacer bloqueos regionales, o por ejemplo puede ser con catéter peridural, y de esa manera estamos disminuyendo esas aferencias al sistema nervioso central que generan, entre más aferencias se está generando por el trauma, por el corte, por la quemadura, por todas esas fibras nerviosas. Cuando disminuimos esa cantidad de aferencias, también estamos disminuyendo un poco el estímulo al hipotálamo y al sistema nervioso central y simpático en realidad, para no generar tanta respuesta inmunológica, ¿cierto? Y tanta taquicardia y tanta hipertensión. Bueno, eso por un lado. Por ejemplo, los bloqueos es una aplicación. Otra aplicación, vemos que ese catabolismo empieza consumiendo en gran medida las reservas de glucógeno de nuestro hígado y del músculo. Pero entonces, otra manera de intervenir allí es con las cargas de glucosa previas al procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Nosotros no aplicamos eso. Nosotros nunca a un paciente que va a cirugía mayor le vamos a dar una carga de carbohidratos 2 o 3 horas antes de cirugía. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo nos mete un grito en el cielo, ¿cierto? Pero son cosas que debemos empezar a cambiar y que ya tenemos las bases del por qué hacerlo, porque en el momento que yo le estoy dando esa carga de glucosa previa a la cirugía, estoy amortiguando un poquito el efecto deletérea que trae la cirugía para mi paciente, ¿cierto? Obviamente, ya contextualizándonos en el caso del trauma, ya estamos hablando de que no solamente el paciente ya trae una carga metabólica o un catabolismo generado por su trauma, por su evento traumático, sino que yo le voy a sumar el trauma quirúrgico al paciente. Entonces, aún así tenemos por qué ser más rápidos o por qué pensar que tenemos que ser rápidos y muy eficientes en nuestros procedimientos quirúrgicos, que lo ideal es ser abreviados para generar menos trauma al ya presentado en un principio por el paciente, ¿cierto? Entonces, es chévere que cada uno revise nuevamente el tema, porque le vamos a poder ver una aplicación práctica y vamos a poder tener ese conocimiento desde la base de por qué lo hacemos, ¿ok? Y finalmente, pues ya la última fase que nos dio Marisol sobre la coagulación y su aplicación en la tromboelastografía, muy importante también conocer, lastimosamente no tenemos la tromboelastografía disponible, pero pues saber entonces por qué yo estoy indicando que le ponga el ácido tranexámico, si es para que el trombo sea más estable y no tenga la fibrinolisis, ¿cierto? Por ejemplo, y conocer todas esas medidas como de rescate para el control de la hemostasia. No sé qué preguntas tengan, qué otros aportes adicionales tenga el doctor Osorio, cada uno de los residentes. Bueno, realmente me parece también muy interesante mencionar pues en este contexto la parte nutricional. Y como bien dijo Marisol, pues uno siempre tiene que tener en la mente pues las fases y sobre todo pues como hemos hablado de la fase EP y la fase flow, y realmente desde el punto de vista nutricional nos permite a nosotros entender algo, y es porque en esos pacientes en muchas ocasiones se inician con requerimientos calóricos bajos, porque nosotros en el momento de que entendemos que la fase EP es una fase hipometabólica, es una fase digamos donde toda la parte metabólica digamos que queda quieta. En esos pacientes, pues el momento inicial de la nutrición, digamos que no es tan agresivo. Por eso, pues la mayoría de las guías que nosotros encontramos, pues sugieren que en esos primeros 5 días inicialmente, pues podamos iniciar un régimen hipocalórico en estos pacientes y posteriormente. Y bueno, y otra cosa es empezar a hacer ese tipo de régimen en base al peso actual. Después de la evolución que nosotros encontramos en el paciente, pues también la parte nutricional va a cambiar. Ya sabemos que la fase flow, donde se genera todo el proceso hipermetabólico, pues nosotros debemos ir a la par con todos estos cambios que se están generando, y en ese momento pues se considera también que debemos ser un poco más agresivos, o digamos que podemos empezar una suplencia mucho mayor. Digamos que pues en ese momento es donde se considera que se pueden dar 75% aproximadamente los requerimientos calóricos que tiene el paciente.
empezando pues obviamente como a compensar ese déficit o ese débito que nosotros pues no damos de forma inicial. Entonces yo creo que la parte nutricional también es muy importante, entendiendo desde el punto de vista fisiopatológico de por qué esos esquemas nutricionales con estos pacientes nosotros pues debemos seguirlos y de esa manera pues digamos que compensarlos, porque nosotros sabemos que pues desde el punto de vista nutricional pues nos va a impactar en todo el desenlace de los pacientes que nosotros finalmente pues vayamos a tener. Importante de pronto recalcar y que de pronto no nos quedemos en ese modelo clásico que Kubertson propuso inicialmente de la fase ebb y la fase flow. Si bien es un modelo real, ¿cierto? Pero es muy difícil de cuantificar y de precisar un paciente cuando pasó de la fase ebb a la fase flow. Eso no es tan tangible en realidad, ¿cierto? De hecho, hay otros autores quienes ya proponen no quedarnos en esas dos fases, y más si le sumas la tercera como la de recuperación o rehabilitación, ya proponen es como una interacción de todos los sistemas, de una respuesta hormonal, una respuesta inmune, una respuesta endocrina y una respuesta cardiovascular, o pues principalmente pues simpática, ¿cierto? Es como esa interacción entre esos sistemas la que nos va a dar la respuesta metabólica al trauma, y no como verlo así tan fragmentado en esas dos fases, porque en realidad no es tan tangible ver cuándo el paciente está en un estado metabólico más quiescente, más lento, y cuándo se da ese flow y ese estado hipermetabólico. En realidad no es tan tangible. Sin embargo, sí es cierta la aplicación que da Gregorio en cuanto en un principio ser más modulados con el aporte calórico. Vimos que en la respuesta a la injuria, como lo decía ahorita el profe, no es injuria solamente por un trauma que puede ser cerrado, penetrante, sino por el mismo trauma quirúrgico que nosotros generamos, pues empieza a generar unas cascadas que van a ser cascadas proinflamatorias, que van a ser cascadas que van a llevar a que nuestro paciente desarrolle un estado de inflamación o muy severo o un estado inmunocomprometido. Adicionalmente vamos a tener entonces la alteración de la coagulación, que va a ser por aumento en su funcionalidad o por hipofunción del mismo. Entonces, la idea de que tengamos claro en nuestra mente todas estas cascadas que se acaban de revisar y todo este aspecto o bases moleculares es básicamente ver las herramientas con las que nosotros contamos para poderlos revertir o para mejorar aquellos procesos que se encuentran hipofuncionantes. Entonces, pues, como lo decía el profe, hay que impactar en el manejo del dolor del paciente. Nosotros de entrada impactamos con el manejo de líquidos, con el manejo de la hemostasia. Debemos recordar que contamos con otros agentes que nos ayudan a mejorar el proceso de la coagulación, como van a ser el ácido tranexámico, como van a ser la aplicación de fibrinógenos si el paciente lo requiere. Adicionalmente, cuando tenemos a nuestro paciente, bien sea dentro del quirófano o cuando lo recibimos en el servicio de urgencias al momento de un trauma pues que ha acontecido recientemente, el manejo de la hipotermia, que le hemos ido hablando como en este nuevo rombo de la muerte que se habla en el trauma. Y como lo dijo Marisol en su exposición y que hizo especial hincapié dentro de los factores de la coagulación, entonces también vamos a tener el calcio, y vemos que el calcio es un cofactor para toda esta cascada de la coagulación. Entonces, pues también debemos tener en cuenta sus valores desde el momento inicial en que recibimos a nuestro paciente, y así probablemente el desenlace del paciente traumatizado pues va a ser mucho mejor. Muchas gracias por la revisión, digamos que la hicieron muy amable para un tema que es muy extenso y que requerimos pues esas bases para poder desarrollar los temas subsecuentes.